Y ya lo tenemos en línea al querido amigo Javier Milei, siempre ha sido y ha tenido la deferencia y la atención con nosotros, este candidato de oro que está con todo en la ciudad de Buenos Aires, viene muy bien en las encuestas, sobre todo la gente joven. Y hace poco lo escuchaba con mi amigo el Pitufo, Jorge Pizarro en Rivadavia, una gran nota impecable con Jorge. Y Javier, ¿cómo estás? ¿Qué decís? Juan Carlos El Puma Rodríguez y el doctor Gustavo Varela te saludan. ¿Qué tal, Puma? ¿Qué tal, Gustavo? Un gusto enorme hablar con ustedes. Un gusto. Bueno, Javier. Javier, ¿cómo estás llevando esta recta final de campaña y dónde la vas a cerrar principalmente? Bueno, el cierre de campaña para las PASO va a ser el día domingo Bien. a las 18 horas en el Parque Lezama. Bien, bien. Bueno, y de hecho entonces vamos a estamos... tener pantallas gigantes para aquellos que, digamos, quieran ver el partido que justo es antes del acto. Claro, bien, bien, muy buena idea, ¿eh? Y el Sí. parque... ¿Y por qué el Parque Lezama? Bueno, porque nosotros habíamos reservado 3 lugares Sí, y el gobierno de la ciudad, para lo que era el día sábado, y el gobierno de la ciudad nos denegó los 3 lugares y bueno, lo único que quedó, digamos, que nos ofrecieron fue el domingo el Parque Lezama, ¿no? O sea, claro. teniendo en cuenta que el domingo es un día que prácticamente no hay prensa, sabiendo que juega Argentina-Brasil, o sea, Claro. Digamos, o sea, es un claro boicot al acto que nos hace el gobierno de la ciudad, pero bueno, esa es la forma estalinista que tiene de gobernar Larreta. Claro. Es decir, aquellos que se le oponen, digamos, evidentemente Le se ponen les el hace palo en la pagar. rueda, el pelado. Ponele. Sí, hay algunas cosas todavía muchísimo más delicadas, pero bueno. ¿Y cómo estás viendo la ciudad, sobre todo en campaña? Sé que los chicos jóvenes, hasta mis hijos, mi hija, que está en la facultad, en la Universidad del Salvador, estudiando licenciatura en turismo, me dice, mira, me gusta Milei, papá. Y hay muchos Bueno, chicos, en realidad Dios, tienen razón los chicos, te tienen que convencer entonces, Puma. Claro. Acá el doctor Varela te quiere hacer una pregunta, Javier. Javier, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo le va, doctor? Bien, bien. Bueno, mirá, la verdad es que un primer éxito que has tenido es convertirte en una marca registrada, ¿no? En esta campaña. Hace 2 años nadie sabía quién era Javier Milei, aunque yo recuerdo una vez en un cruce en el aeropuerto con unos estudiantes chilenos, me hablaban de vos cuando acá eras una figura que solo despuntaba para los que estamos, digamos, iniciados en la política, ¿no? Los que nos interesa. Pero la pregunta es la siguiente, Javier. ¿Cómo te imaginas vos el día siguiente, o sea, el 13 de septiembre o el 15 de noviembre? ¿Cómo te imaginas? ¿Qué va a ser de la vida de Javier Milei? ¿Cómo se ve a sí mismo esos días? Seguiré trabajando del mismo modo para que Argentina vuelva a abrazar las ideas de la libertad y de ese modo nos convertamos nuevamente en una potencia mundial. Pero tu perspectiva, digamos, de resultado electoral, ¿cuál sería en este momento, Javier? Yo soy absolutamente bilardista en mi forma de ser. Esto quiere decir que gol no es cuando entró en el arco, ni siquiera cuando lo marcó el árbitro, sino solamente para mí es gol cuando movió del medio el equipo rival. No sé si es muy claro. Sí, sí. Claro Así que sí. que hasta el 15 de noviembre, digamos, después te contesto, por decirlo de alguna manera. Javier, te quería hacer una pregunta por justamente uno repasando las entrevistas que has tenido en este tiempo, en el cual, francamente, creo que tu día debe tener varias horas más que las 24 que tenemos los demás, ¿no? Porque estás en todas partes. Tiene las mismas, nada más que estoy durmiendo mucho menos. Bueno, usted se lo buscó, ¿no? Pero la pregunta es la siguiente. En un reportaje vos dijiste, digamos, rememorando tus antecedentes familiares, habías dicho que tu padre era un gran trabajador, que había empezado manejando un colectivo y que había llegado a tener 7 líneas.
Esto fue tomado por alguna prensa cercana al kirchnerismo para decir que estabas vos viviendo de los subsidios al transporte. ¿Podés contar, aclarar un poquito cómo es esa historia y bueno, y qué es eso que... Este tema, lo primero que hay que comprender, o sea, es que primero que es público y notorio que yo durante muchísimos años estuve peleado con mis padres. Claro. O sea, primer dato que se le escapa al periodista, que no te creas que solo, digamos, o sea, está en una señal que parece kirchnerista, pero que los sueldos son pagados desde la pseudo oposición, y que hay algunos periodistas que atienden de los dos lados. Claro. Ojo, Mm, porque quizás, digamos, hay periodistas que son funcionales al odio de determinadas personas, ¿sí? Y son financiadas por el otro lado, ojo, ujú. Digo, al margen, digamos, de esa cuestión de índole menor, y después, o sea, mi papá aprendió la empresa, lo que él tenía en la empresa, hace muchísimos años. O sea, por lo tanto, es en principio desatinado, digamos, que, digamos, o sea, yo haya vivido de eso, por decirlo de alguna manera, y de última, digamos, son las decisiones, digo, y lo que haya hecho mi papá Claro. en su vida, es un problema de él. Entonces que vaya y, digo, si quiere, que se enfrente con mi viejo, digo, y digamos, o sea, pero al margen de eso, que a mí me parece un tema de 25º orden, veamos la cuestión conceptual, que es lo importante. Pregunta, ¿el sector de transporte en la zona del AMBA es regulado o libre? No, bueno, regulado, claro. Ah, es regulado. O sea, con lo cual, si primer punto, entonces el sistema, digo, no es libre, o sea, está regulado por el Estado. Si el Estado tiene que entregar subsidios, es porque hasta el propio Estado está reconociendo que lo está regulando mal. Porque si lo regulara bien, los subsidios serían cero. Claro. ¿Sí? Y como en realidad no hay forma que haga algo bien el Estado, y no tiene forma de hacer cómputos de precios correctos, ¿sí? Porque en realidad precio es cuando se produce el intercambio de derechos de propiedad. Por lo tanto, en realidad esa acusación es pegarse un tiro en el pie. Porque lo que está dejando en claro es que entonces el Estado no funciona. Claro. Se pone o sea, primero causa el daño propio de regular, que es lo que se llama, que Rothbard llamaría intervención triangular, que es cuando te controlan un precio, o te controlan la calidad o la calidad. Bueno, digamos, en el caso del transporte te regulan el precio, te regulan la cantidad, sí, y te regulan la calidad. Y hasta te regulan las frecuencias. Claro. Digo, o sea, con lo cual prácticamente te dejan muy atado de pies y manos. Y si en ese contexto, además, te terminaron mal el precio, te tienen que dar un subsidio. O sea, entonces la pregunta es, ¿por qué no me diste bien entonces el precio para que el subsidio sea cero? Claro. O porque quizás a ese periodista le vendría bien estudiar por qué entonces el precio no se pone en el lugar supuestamente correcto, que después es financiado con un subsidio. Es decir, porque el verdadero precio, ¿cuál es entonces? Es el precio más el subsidio. Entonces, ¿por qué entonces el precio es uno más bajo tal que hay subsidio? ¿No será porque entonces quizás en ese pasamano alguien se beneficia? Ay, 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 qué pregunta, ¿eh? Qué Sí. pregunta. Sí. Javier, ¿tenés pregunta? pensado, ya te llevo al terreno mío, parlamentario, el 10 de diciembre, bueno, ya tenés que jurar y ya tenés pensada, porque esto es uno de los primeros puntos que el cuerpo de la Cámara de Diputados pide, las comisiones. ¿Ya tenés pensadas qué comisiones vas a trabajar? Gol es cuando el equipo contrario movió del medio de la cancha.
están preocupados en la Comisión de Finanzas, Presupuesto y Hacienda. Dicen, ¿seguirá con el proyecto de cerrar el Banco Central? definitivamente. Y yo le digo, mirá, a mí me parece que sí, no va a cambiar, le digo. Digamos, la pregunta es que alguien me explique por qué robar está bien, entonces ahí, digamos, a ver si me lo pueden explicar, entonces que me expliquen entonces por qué entonces está bien que los políticos nos roben 5 puntos del PBI con impuesto inflacionario. Sí, no, eso es terrible. ¿Viste el presupuesto 2022? ¿Tuviste la posibilidad que está dando vuelta un borrador? No, todavía no, o no. Después te lo mando. Porque realmente es vergonzoso, vergonzoso. Si van a aprobar eso, por eso yo recién decía que está la discusión si lo van a hacer con la nueva Cámara o lo van a hacer de apuro con la vieja Cámara. O sea, es una disyuntiva de parte del gobierno que va a hacer. Por eso yo siempre digo que sería bueno, y debe ser así, que se debe votar con el nuevo esquema de diputados. Y porque es para el 2022, o sea, debería ser así, ¿no? Claro, claro. Pero bueno. Pero viste cómo son. ¿Y qué proyecto tenés pensado que no sea solamente el del Banco Central? ¿Tenés Mira, algún otro en yo, carpeta? digamos, lo primero que quiero hacer es ir contra la ley de administración financiera del Estado Ah, sí. para, por ejemplo, una cosa tan trivial como querer renunciar a la dieta o como cuestiones más complicadas como eliminar la obra pública y pasar a un régimen de iniciativa privada a la chilena, Claro. o algo todavía muchísimo más complicadísimo como es el caso de avanzar contra el sistema de coparticipación federal de impuestos. Claro, que ese es otro tema también. Y sí, porque hay un problema de falta de correspondencia fiscal que hace que haya provincias que gasta a costa de empobrecer a otras. Claro. ¿Y con respecto a la ciudad? Bueno, pero digamos, o sea, yo soy diputado, digamos, sería diputado nacional, digamos, no, digamos, para los proyectos, digamos, propios de la ciudad, digamos, están nuestros candidatos a legisladores, o sea, podés charlar con mi querido amigo Ramiro Marra, te va a hacer Sí. una pintura maravillosa. Y la última pregunta que te hago es, ¿cuál es el desafío cuando estés en la Cámara? El desafío va a ser presentar proyectos y, digamos, y llevar la discusión al plano moral, de modo tal que quede claro que proyecto que sale o no sale quede en evidencia quiénes son unos ladrones e inmorales que le están arruinando la vida a los argentinos. Javier, una última pregunta de mi parte. El tema de la desregulación laboral, o sea, la posibilidad de establecer contratos con modalidades, con facilidades para los empleadores. Supongo que imagino cuál va a ser tu respuesta, pero me gustaría que lo precises un poco el problema y cuál sería la solución por la cual deberíamos pelear, en tu opinión, obviamente. A ver, mira, Friedman te diría primero los datos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que dice la evidencia empírica? Que aquellos países que tienen sistemas laborales más flexibles, la tasa de desempleo es mucho menor. O sea, es más, cuanto más rígido y más duro el sistema laboral, más desempleo tenés y más tiempo permanece desempleada la gente frente a un shock negativo. Entonces, y cuando se producen los daños son de índole permanente. Claro. Entonces, la realidad es que, de hecho, fíjate que no funciona. Hoy en Argentina hay 6 millones de personas que trabajan en el mercado totalmente informal y sin ningún tipo de protección. Claro. Y cada vez los que trabajan en el segmento formal son mucho menos. O sea, por lo tanto, digamos, está tomando lugar una flexibilización, de hecho, muchísimo más violenta que la que supuestamente quieren evitar. Entonces, porque como además eso estaría penado por la ley, entonces tiene consecuencias extremadamente negativas, donde ese riesgo lo termina pagando de manera explícita el trabajador. Así es que, en ese sentido,
digo, yo te diría, hay que terminar con las leyes laborales, digamos que están copiadas de la Carta del Laboro, digamos que del fascismo, ¿no? Y obviamente que esto obviamente está relacionado con lo que es las indemnizaciones por despido, las convenciones colectivas de trabajo, el contrato de trabajo, el tema de obras sociales y de las asociaciones profesionales. O sea, porque debería quedar claro que el sistema tal como él está no funciona. O sea, si dejó 6 millones de personas sin trabajo formal, ¿sí? Porque están en el segmento informal. Si cada vez la situación es más precaria, si cada vez la situación está peor, la gente está cada vez peor, la pregunta es, ¿a quién está beneficiando esto? ¿Me comprendés? Claro, O sea, sí, sí. entonces no es un tema menor lo que está pasando en el mundo del trabajo. Es decir, que digamos, o digamos están contentos con esto de que la gente cada vez esté en una situación más precarizada por unos supuestos derechos que en realidad nunca ocurren. Claro. No, tal cual, tal cual. Y aparte, yo siempre digo que el gobierno está preocupado y no preocupado, sigue emitiendo, y el tema del acuerdo de deuda externa, ¿para cuándo? Bueno, de hecho, digamos, lo hicieron tan mal que, como es, de hecho, fíjate que es la peor reestructuración de la historia. Hoy el riesgo país en Argentina es 2000. Claro. Por lo tanto, o sea, si hay algo que queda claro es que lo hicieron bien mal, ¿no? Sí, sí, sí. Javier, vamos a estar a las 18 horas ahí en Parque Lesama, en la convocatoria de cierre. Buenísimo, muchísimas gracias. Vamos Va a ser un estar placer. con mi hija acompañándote Uy, qué bueno. y bueno, y esperarte en la cámara. Yo la otra vez te decía, ya te estoy buscando despacho. Qué bueno. No, hasta que el equipo contrario no saca, Claro. no mueve. No, está apresurado. Javier, te mando un abrazo grande, gracias por la deferencia y la gentileza No, por y favor, la muchísimas generosidad. gracias. Te mando un abrazo grande. Placer, gracias. Un Hasta saludo, luego. Gracias. Javier. Así pasaba Javier Milei, un candidato con ese estilo siempre tan especial que tiene Javier para conceptos claros, que a la gente joven principalmente que lo sigue mucho, por eso decía también mi hija, a ver, porque muchos pibes se quieren ir y pierden la esperanza, y por lo menos va a ser una muy buena elección aparte, creo que eso es lo que nos sirve.